Vamos a compartir la palabra de Dios. En un ratito tenemos también la cena, así que le pido que usted prepare su corazón. Cuando decidimos tomar la cena, tiene que haber un entendimiento en nosotros de que estos símbolos nos acercan también por medio de la fe a Jesús. Entonces, no es un rito, es para nosotros su presencia, su poder, manifestándose a través de los símbolos que Él nos ha dejado. Quisiera compartir, ya estamos casi terminando de predicar, de estudiar, de ver el Sermón del Monte. Jesús dio este sermón célebre y muchas cosas maravillosas nos ha enseñado que si nosotros podemos retenerla o vivirla, nos llevan a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Sabemos que la Biblia nos dice que hay un conflicto espiritual. Por eso es que a veces nosotros estamos con problemas y tenemos dificultades, tentaciones, enfermedades, a pesar de que creemos, porque aún subsiste un conflicto espiritual. Y Jesús en el medio de este sermón nos advierte de algunas situaciones que sería bueno que prestáramos atención. Hoy quisiera compartir con ustedes el título de este mensaje, es el árbol y su fruto. Mateo capítulo 7, verso 15 al 23, vamos a leerlo. Como algunas veces le he dicho, si usted no tiene la costumbre de leer la Escritura, la Biblia, usted se está sumando un problema. Usted ya tenía un problema antes, pero se está sumando uno más, porque ignora todo lo que la herencia, de lo que el Señor nos ha dejado como herencia. Y si ya leyó una vez la Biblia, pues le puede léala 2 o 3, porque es viva y eficaz, se renueva, no se va a aburrir. Si usted se aburre leyendo la Biblia, necesita convertirse, necesita nacer de nuevo. Amén. Porque la palabra es espiritual. Dice Mateo capítulo 7 del 15 al 23. Puede ponerse la mano en la cabeza y ore conmigo. Padre, al leer la Biblia, revélame tu voluntad, abre mi entendimiento y enséñame lo que tu palabra dice. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Esta enseñanza que Jesús da en medio de este sermón tan importante tiene como un tinte de advertencia, porque dice que nos cuidemos, que nos guardemos. Entonces, lo primero que quisiera resaltar es que Jesús quería que sepamos, tenemos que saber que hay falsos profetas. Un profeta es alguien que da un mensaje de parte de Dios. Si hay falsos profetas, porque hay profetas verdaderos. Y alguien que
se supone que es un profeta de Dios, es alguien que tiene que dar mensaje de parte de Dios. Y un falso profeta tiene como misión confundir, tiene como misión pervertir. Desde el huerto del Edén había falso profeta. El mismo diablo inspira por un espíritu de mentira a personas. Dice la Biblia que, si usted me acompaña a Juan, a 2 de Pedro capítulo 2, vemos que no es nuevo y que Jesús nos advierte para que entendamos que hay. No vienen y te dicen yo soy un falso profeta, sino que nos deja a nosotros la tarea de discernir, nos deja a nosotros la tarea de cuidarnos y de no contaminarnos con personas que no tienen el mensaje que Dios quiere que nosotros recibamos. Según de Pedro capítulo 2, verso 2 dice: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, no abiertamente, sino encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, Jesús dice que habrá estos falsos profetas y que tendrán éxito con muchas personas, que tendrán la capacidad de confundir, de introducir herejías y de confundir a las personas, y dice que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, la gente dirá, bueno, yo no sé si este es un falso profeta o no, yo no sé. Yo recuerdo que años atrás, décadas atrás, un hombre muy carismático arrastró tras de sí como a 1000 personas y produjo un suicidio masivo. Y entonces muchas personas se apartaron de la fe porque dijeron, si este era un predicador tan carismático, ¿y cómo lo llevó a eso? Entonces no estamos seguros. Es decir, la tarea de un falso profeta es confundir, traer a las personas en su mente disolución, que no sepan discernir la verdad. Por eso Jesús enseña de que tenemos que aprender a cuidarnos. Con la ayuda del Señor, Él nos da algunas pistas, ¿no? para discernirlo. Lo que tenemos que saber es que un falso profeta es hipócrita. Es decir, Jesús dice, vienen como si fueran corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Se disfrazan, se ponen una apariencia, pero cuando pasa un tiempo y usted lo conoce, se da cuenta de que su naturaleza es otra. Hay hipocresía. Y una de las maneras que trabaja este espíritu de falso profeta, este espíritu que opera en una persona que está bajo esa influencia demoníaca, es la hipocresía. Es no tener la capacidad, porque un hipócrita te da una cara, pero por atrás piensa otra. Yo siempre prefiero a las personas que, aunque equivocadas, te hablan con la verdad. Porque yo sé que aunque uno esté equivocado, si es sincero, puede encontrar el camino. Pero si uno no le interesa y simplemente le interesa fingir, esa persona nunca encontrará el camino. Y una de las cosas que yo me doy cuenta que trabaja es con personas chismosas. Cuando usted se expone a una persona chismosa, o usted mismo se considera una persona chismosa, tenga cuidado, porque usted es muy susceptible a ese espíritu que opera en un falso profeta. Una persona chismosa tiene como objetivo simplemente murmurar. No le interesa que la otra persona cambie. Si usted me ve cometer un error o ve a un hermano cometer un error y usted no con amor lo enfrenta o lo confronta o lo ayuda y sale por hablar por detrás, usted está siendo un chismoso. Usted está siendo una persona que está exponiéndose a esa obra de ese espíritu
y de hipocresía que se mueven los falsos profetas. Entonces, dice la Biblia que ha habido y habrá, aún en medio nuestro, personas que operen bajo esta influencia, que aparentan, te dicen que está todo bien, pero te meten alguna cosa, una queja, una murmuración, algo que te empieza a hacer mirar los ojos con una manera distinta. Es un espíritu. Por eso es que nosotros tratamos de enseñar de que la murmuración es algo que no está. Viene aún en Levítico, dice: no andarás chismeando, porque eso da lugar a un espíritu. Entre los cristianos no hay que tener chismes. Si yo veo que Augusto ha hecho algo mal, en vez de salir por atrás a decírselo, a murmurar con César o con, no sé, otro hermano, lo que tengo que hacer es decirle: a Augusto, mira, me parece, yo veo que vos hiciste mal esto, y tratar de ayudarlo y corregirlo. Él me puede decir: no lo hice, o sí lo hice, o bueno, no me di cuenta, pero yo no estoy murmurando por detrás, porque cuando uno murmura se expone a eso, hay hipocresía. ¿Cómo estás, hermano? Y por detrás estás hablando. Eso te expone y te va a nublar para que vos puedas discernir cuando un falso profeta esté delante tuyo y no vas a poder cuidarte. La tercera cosa que quisiera decirte: lo primero es que hay falsos profetas, lo segundo es que son hipócritas, y lo tercero es que Jesús nos dice: ustedes tienen que fijarse en el fruto, porque es una cuestión de naturaleza. Un buen árbol no da un mal fruto. Un buen árbol, como tiene su naturaleza, da un buen fruto. Él dice: ustedes, si van a querer uvas, no van a dirigirse a un espino, porque en el espino no van a encontrar uva, porque su naturaleza, la naturaleza del espino no es dar uvas, ni el abrojo dar higos. Es motivo de otra prédica, pero me llama la atención que tanto Jesús compara la vid, cuando Él dice que Él es la vid verdadera, y compara el higo como que Israel era la higuera, y tiene ahí un simbolismo de una fructificación, que es lo que queremos tener este año nosotros. Pero volviendo al tema, lo que habla es de una naturaleza. ¿Cuántos de aquí tienen auto a gas? ¿Alguno tiene un auto a gas? Acá tiene. Bueno, ese auto a gas es como si fuera un cristiano. El cristiano, el auto primero era nafta, ¿verdad? Y luego le ponen un aparatito que lo convierte en un auto a gas, un regulador, un tanque atrás, y ese auto funciona a gas. Los cristianos somos así. Dentro de nosotros está la posibilidad hemos nacido de nuevo al Espíritu. Dios nos avivó, nos dio un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Es decir, que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo y tiene deseos de las cosas de arriba, pero aún subsiste esta naturaleza vieja, aún está el auto que anda a nafta. Y usted tiene que escoger si va a andar en el Espíritu o va a andar en la carne, porque dice que el que siembra para la carne va a cosechar un fruto carnal, y el que siembra para el Espíritu va a cosechar un buen fruto. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es que si una persona puede que en algún momento esté siendo un profeta verdadero. Yo una vez escuché a una enseñanza que me parece bien acertada, que daba profecías certeras, mensaje de parte de Dios, pero de pronto ese hombre cae y empieza a caminar en el nivel natural, en la carne, y como no recibía de Dios, empieza a profetizar de su corazón. La Biblia habla y advierte de que eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aquel que profetizaba de su corazón debería ser apedreado, porque no se iba a cumplir y porque eso traía confusión al pueblo y deshonra al Señor. Ahora, esto no quiere decir que, usted sabe que en la Escuela de Cultura Sobrenatural están enseñando, se están adiestrando, entrenando, diciendo tengamos un margen de error. Porque bueno, uno puede aprender a manejar el don, pero no se trata de eso lo que dice Jesús. Acá se trata de personas que enseñan doctrinas que pervierten y corrompen. Porque si de pronto, no sé, Gustavo me dice a mí: pastor, siento de parte del Señor algo, y no es
porque bueno, él lo sintió y él me lo dio con toda la humildad, pero él no es, por eso es un falso profeta. Tuvimos aquí una enseñanza de Bill Hammond diciendo, por ejemplo, que uno no juzgaría de falso profeta a Jonás, porque él dijo, en 40 días se van a morir todos en Nínive, pero como se arrepintieron, no pasó nada. No hubo, entonces eso no es una falsa profecía, no se trata de eso. Se trata de enseñanzas que van a corromper. Por ejemplo, que encubren el pecado, que te dicen, bueno, no hay problema, viví como quieras, total, Dios te ama y estás todo bien. O al contrario, aquellos que te viven con juicio y condenando. La Biblia nos habla de que dar buen fruto o poder transmitir la vida de Dios tiene que ser una cuestión de naturaleza espiritual. Un convertido puede ser un buen profeta, puede ser un buen cristiano, puede ser un buen maestro, pero alguien que está en la carne buscará las cosas de la carne. Fíjese que el Pedro, cuando habla de estos falsos maestros, dice: tienen avaricia, tienen amor por el dinero y hacen de ustedes mercancía. Es decir, no les interesa a la gente, les interesa usar a la gente. No les interesa a la persona, les interesa simplemente escalar y hacer cosas para ellos estar bien. Esa es una característica de un falso profeta. No le interesan las personas. Vienen como ovejas, pero son como lobos con piel de cordero. Yo recuerdo a un predicador que lo invité, y él era también cantante. Yo lo invité como predicador, pero él era cantante también. Y entonces él me pide una ofrenda. Me dice: necesito que me des tanto de ofrenda. Y yo le dije: no te hagas problema, te vamos a cubrir los gastos y vamos a ofrendarte. Pero después, cuando estuvo aquí personalmente, lo senté y le dije: vos sos un hombre de Dios y vos sos una persona de fe. Necesitas creer que Dios va a suplirte, que vos me pediste esa ofrenda y yo pensé darte más. En mi corazón sentí darte más. Entonces vos te estás limitando a vos mismo. Y para predicar uno no tiene que cobrar. Uno no puede cobrar para predicar. No puedes poner una ofrenda si no voy a predicar. Entonces, ¿qué sos? Un mercenario. Bueno, le dije de muchas cosas así. Y él me miró y me aceptó. Y me dijo: bueno, tienes razón. Vos confía, es que hay pastores que no te dan nada, te invitan a predicar y no te dan nada. Bueno, es problema de ellos. ¿Vos lo haces por el dinero o porque Dios te abre una puerta? Porque a todos nos pasa. A mí me han invitado muchas veces a predicar y no me han dado nada, porque yo no voy por el dinero a predicar. Si Dios me hace poner y me abre una puerta y yo sé que tengo que ir, voy, y no me interesa la ofrenda. Pregúntenle a algunos de los hermanos que predican aquí, a Gustavo, a ellos, si le damos ofrenda por predicar. No, porque no es el objetivo. Nosotros predicamos por amor al Señor y no por el dinero. Entonces, un falso profeta hace lucro, busca predicar, te va a cobrar por ir a orar a tu casa. Yo recuerdo una vez, estábamos en la ruta y viene una señora al frente y me dice que fuera a orar, por favor, porque estaba una persona enferma. Así que voy a orar. Y con otro hermano vamos y oramos y le predicamos. Y bueno, hicimos un lindo momento, tuvimos, el Señor estuvo allí. Y cuando nos vamos, ella me dice: bueno, sírvase. Y me dice: ¿qué es eso? Le pago. Porque dice: yo lo llamé, no sé, sabía que había llamado un curandero a alguien y le había cobrado. Entonces no, nosotros no cobramos. ¿Cómo no van a cobrar si a mí me cobra todo el que viene? Se ve que la señora acostumbrada a llamar curandero y pensó que éramos curanderos nosotros. Entonces le dije: mire, lo que tiene que hacer usted, vaya a la iglesia y ponga la ofrenda en la iglesia si quiere. Y si no, no hay problema. Nosotros lo hacemos por amor a Dios y porque Dios nos mandó a orar por las personas. Hay una gran diferencia. Un falso profeta hará mercancía de usted. Te va a usar si puede usarte. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo nos preparamos? Porque sabe que hay por internet, por un montón de redes sociales, hay muchísimas personas que predican la palabra, pero que no tienen el corazón correcto y que pueden introducirte en herejías y pueden introducirte en enseñanzas que no son sabias o que no son de Dios directamente y que tienen la intención de paralizarte. Yo recuerdo en una ocasión había hermanos que pasaban prédicas en contra de otra persona, cuando Dios nos llamó a predicar a Cristo, no a predicar en contra de fulano, de mengano, de sultano.
Usted nunca escucha un predicador que de un púlpito te habla mal de uno, del otro, del otro. No lo escuche, porque se está convirtiendo en juez y usted está siendo partícipe de algo que no es. Que te digan, mire, esta enseñanza es incorrecta, está bien, pero que te hablen mal de alguien que encima tiene mucho más respaldo y fruto, bueno, yo no sé. Yo recuerdo una ocasión caí en eso, empecé a hablar mal de John Guichó, el pastor John Guichó, porque escuché a uno que habló mal de él y yo, como era nuevito, no, es que ese otro es un no sé qué, y empecé a hablar mal de él, de John Guichó. Yo ni lo conocía y encima hablaba mal, ni lo conocía. Así que alguien me corrigió, mi pastor me corrigió, me dijo, no hable así por esto, y me dijo y me explicó bíblicamente cómo era, y dijo, no, me tengo que prestar a esas cosas. Yo era ignorante en ese momento y estaba haciendo algo mal, incorrecto. En realidad después me di cuenta que estaba bien equivocado por escuchar a estos falsos profetas que tienden a anular tu fe. Miren, ¿cómo hacemos para nosotros no exponernos a esa enseñanza o discernir lo de Dios? Yo muchas veces he ido a púlpitos y he escuchado palabras que no eran correctas. ¿Y cómo he podido discernirlas? ¿Cómo he podido no tomarlas, dejarlas a un lado? Bueno, por estas cosas que te voy a comentar ahora. Son consejos para no caer en la trampa de los falsos profetas. Jesús dijo, guárdense. No nos dijo que andemos señalando ni acusándolos, que nos guardemos, que nos cuidemos de ellos. En primer lugar, para yo poder guardarme, tengo que saber que yo tengo que buscar hacer la voluntad de Dios. Que el hacer la voluntad de Dios me va a librar de errores. Fíjense, en San Juan 7, 16 al 18, a Jesús lo están acusando de ser un hereje, un falso profeta. Y Jesús le respondió, verso 16, y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y acá dice, mire, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí hay un secreto. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios me va a abrir el entendimiento, voy a discernir, voy a poder entender y voy a poder tener muy en claro. Verso 18 dice, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es el verdadero, y en él no hay injusticia. Hay dos corrientes que tenemos que cuidarnos, que trabajan estos falsos profetas. Una es el libertinaje y otra es el legalismo. El libertinaje se va a un extremo, el legalismo se va a otro. El libertinaje te dice, todo está bien, Dios te ama, viví como se te da la gana, Jesús pagó el precio por vos, murió en la cruz del Calvario. Y es cierto, pero no vivás como se te da la gana, porque no es tu voluntad sino la de Él. Pagó un precio muy alto por nuestro pecado, no para que sigamos viviendo en pecado. ¿Se entiende? El libertinaje te va a decir, viví como quieras, total te vas al cielo, Dios te perdonó. Es una verdad a media. Y no hay peor mentira que la mentira que tiene algo de verdad. Porque como tiene algo de verdad, usted cree que es verdad. El otro extremo es el legalismo. Es que si no guardas tal día, que si no haces tal cosa, es de pronto sacar la cruz y vivir legalista, y es lo mismo. Vos no te hace falta la cruz porque sos un legalista. Mire, a Jesús le decían que él violaba el día sábado. Y Él nos da una pista de cómo hacer. Mire, verso 22 de Juan 7. Por cierto, Moisés dice, os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. El día que no había que hacer nada, ellos circuncidaban al hombre. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Es decir, el ejemplo más claro es este. Moisés dijo, el día sábado hay que circuncidar, pero los judíos decían, no hay que hacer nada el día sábado, pero sí tenemos que circuncidar.
Y Jesús dice, si yo sané un sábado, ustedes me juzgan a mí. El justo juicio es ver la ley del amor. Es ver la ley del amor. Por ejemplo, esa persona que vive en libertinaje, ¿Dios le ama? Sí, pero le ama tanto que no quiere que siga destruyendo su propia vida. Y le da el consejo para que cambie, para que se convierta, y le da las herramientas para que se convierta. Este que está viviendo el legalismo, ¿Dios le ama? Sí, y le da también las armas para que salga del legalismo y entre en la ley del amor, en la ley de la libertad, porque donde hay legalismo se mata el amor. La mujer fue traída, sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés decía que hay que apedrearla, y Jesús dijo, pero hay una ley mayor, que es la del amor. El que esté el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Si ustedes son los jueces, dejen el juicio a Dios, tiren la primera piedra. Y nadie la tiró, y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo, está bárbaro, te aplaudo, seguí adulterando. No, le dijo, vete y no peques más, te tenés una nueva oportunidad. Y ese es el espíritu, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces nosotros debemos entender que el hacer la voluntad de Dios nos va a librar de las falsas enseñanzas. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios y no la suya, algunos dicen, bueno, no, que Dios me ayude en lo que yo quiero, pero cuando Dios me dice algo yo no lo hago. Bueno, estás en peligro, porque lo que va a pasar es que va a encontrar gente que te diga lo que vos querés escuchar, que te diga lo que vos querés escuchar. Hay para todos. Hay estafadores que tienen su propia iglesia, hay ladrones que tienen su propia iglesia, hay personas que viven mal, que viven incorrectamente, que tienen su propia doctrina. Hay para todo, pero hay solo dos religiones, la verdadera y la falsa. La verdadera es la que te lleva a Dios, y la falsa es la que te confunde con un montón de cosas. ¿Cuántas religiones en el mundo? Miles, pero hay una verdadera y la falsa. Que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, conocerá, entenderá. Por eso Jesús nos dice, guárdense de los falsos profetas. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Tenés algo muy bueno que te está ayudando. Cuando vos querés hacer no tu voluntad sino la de Dios. No, pastor, yo quiero que Dios me dé $1.000.000 de pesos y yo entonces voy a hacer un pacto, y vos lo único que te interesa es el dinero, estás en problema. Lo que deberías aprovechar esta necesidad, o no, yo lo que quiero es que Dios me sane. Tenés que aprovechar la necesidad para conocerlo al Señor, para conocer su voluntad y para vivir en su voluntad. Alguien dijo que una necesidad es como que Dios te toque el timbre en tu casa para que lo encuentres a Él. Si estás teniendo problemas y buscas a Dios, que se haga su voluntad. Amén. Ok, eso te va a librar de los errores. La segunda cosita que debería ayudarnos es probarnos nosotros mismos si somos discípulos, si estamos queriendo hacer la voluntad de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos gusta cuando nos dicen todas cosas que van bien, pero cuando te predican y te dice consagrate, deja el pecado, cuando tu líder te llama y te dice, hey, vení, vamos a orar, vamos a hacer una vigilia. No, porque yo estoy cómodo. Guarda, porque si no te están queriendo negar a vos mismo, y es no hacer lo que a vos te da la gana, sino si sabes que es algo que es la voluntad de Dios, hacelo. Un verdadero discípulo aprende a negarse a sí mismo, y eso te libra del error. Amén. Yo sé que no es muy popular este mensaje, pero deme un poco de ánimo, que me está costando predicarlo. Amén. Entonces nos libra, porque yo no estoy buscando mi voluntad, no estoy haciendo lo que yo quiero, no estoy haciendo la mía, estoy haciendo la de Dios. Y como yo hago la de Dios, Él me protege y Él me guarda. Muchas veces Dios te va a librar de personas incorrectas por querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo hace unos días aconsejaba a una persona que quiere tomar una decisión importante. Dios te trajo a un lugar donde congregarte porque tiene un plan para vos, porque tiene una forma de hacerlo. Y no, con esto no quiere decir que vos no te podés cambiar de lugar e ir a otro lado. Sí podés hacer, pero siempre buscando que sea la voluntad de Dios. Siempre. Porque si fuera por mí, yo no sería pastor. Porque nunca pensé en ser pastor, nunca me interesó ser pastor.
cuando me convertí, yo no quería ser pastor. Yo era un buen cristiano, yo tenía mis planes, yo iba a ir por aquel lado, iba a hacer esto, lo otro, iba a predicar, iba a vivir bien, pero no iba a ser pastor. Yo nunca, ni se me cruzó por la mente. Cosa de loco, no, pastor. Pero de pronto Dios me hace saber que Él quería que yo fuera pastor. Entonces yo tuve que escoger si hago la mía o hago la voluntad de Dios. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, a mí me garantiza que me estoy librando de errores, porque yo estoy seguro que la intención de mi corazón no es nada más que hacer la voluntad de Dios. No me interesa nada. Mire, como uno como pastor tiene muchas bendiciones, pero también tiene sus mambo, ¿no? También tiene sus cosas negativas, pero yo lo hago con gozo porque sé que es la voluntad de Dios y no me quejo y ni me voy a quejar, porque creo que es un privilegio que el Rey de Reyes me haya escogido para que yo le sirva. Entonces creo yo que nosotros nos evita caer en la enseñanza de falsos profetas cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando decimos, bueno, no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios me dice. Si Dios te dice, hacelo. Yo cuando no era pastor ni nada, sentimos la tentación de ir a una otra iglesia porque era más linda, porque tenía mejor enseñanza, mejor. Pero yo dije, bueno, me voy a mover si Dios quiere. Yo le dije a mi esposa y hablé con el pastor, y el pastor fue muy sabio en los consejos que me dio, pero yo dije, no me voy a mover hasta que Dios no me saque. Y yo creo que uno debería hacer eso. Querido hermano, no te muevas, me voy a cambiar de líder. Orá, porque por ahí nosotros queremos lo que nos gusta a nosotros y por ahí Dios nos da lo que nos hace falta. Amén. Y lo que nos hace falta por ahí no es lo que nos gusta. ¿A qué chico le gusta que le peguen un chirro? Ay, pero por ahí lo que necesita, un malcriado, necesita que lo corrijan bien. ¿Ok? Entonces, si no querés caer en manos de falsos profetas, porque en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a la concupiscencia, gente que te va a decir lo que vos querés oír. No, vení, no, y te seduce. Guarda, ¿no? Porque te va a sacar del propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Por último, el último consejo para librarte de estos falsos maestros es: no te permitas ser hipócrita. No te permitas vos mismo convertirte en un hipócrita. Jesús dijo en Lucas capítulo 12: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No seas hipócrita. No muestres dos caras. Sé de una sola cara. Habla con quien tengas que hablar, pero no seas hipócrita, porque eso te va a llevar a escuchar a este tipo de personas. Amén. ¿Está de acuerdo? Entonces, como conclusión, Jesús termina y le dice: guarda, no todo el que me dice Señor, Señor es el que entra al reino de los cielos. ¿Pero cómo? Si yo te digo, si yo confieso que Jesús es mi Señor, ¿no soy salvo? Sí, sos salvo, pero luego vos tenés que vivir de acuerdo a esa naturaleza que Dios te ha dado. Porque si no, es como que alguien te da un regalo. ¿Te lo dieron el regalo? Sí, me lo dieron. Pero si vos lo dejas allí, lo descuidás, lo pateás, lo tirás, lo menosprecias, te quedás sin el regalo. Algunos dicen la salvación no se pierde, otros se pierden. Yo he llegado a la conclusión: la salvación no se pierde. A nadie se le cae la salvación, pero yo sí puedo voluntariamente dejarla. Puedo rechazar el regalo para vivir como se me da la gana. ¿Se da cuenta? Si yo vivo como se me da la gana, estoy rechazando lo que Jesús me ha regalado, estoy menospreciándolo, pisoteando la sangre de Jesús. Y no es que yo perdí la salvación, yo la dejé. Mi libre voluntad me va a llevar a la condenación eterna. Aunque tenga la salvación, no se pierde. Nadie la puede arrebatar de la mano del Señor. Solo yo la puedo dejar. Nadie le puede echar la culpa de que yo me perdí. Solo mi decisión, porque Dios va a respetar mi decisión. No quiero vivir como me da la gana, quiero vivir como yo quiero. Amén. Entonces Jesús dice: no el que me dice Señor, Señor, no el que ha hecho milagros. Señor, yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios, yo hice milagros, pero viviste como quisiste. No hiciste la voluntad de mi Padre, no te interesó ni conocerla, viviste como se te dio la gana. Y dice: apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, es un mensaje duro, pero es necesario para que no nos engañemos. El reino de los cielos es una bendición muy grande, pero tiene dos o tres cositas. La puerta es angosta, el camino es angosto. Amén. Póngase de pie, querido hermano. Yo espero que usted y yo tengamos un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que no seamos personas que estemos buscando torcerle el brazo al Señor.
Si estás mirándolo por internet, yo creo que la voluntad de Padre, lo dice la Biblia, es que todos procedan al arrepentimiento. Por algo Jesús dijo en su primer mensaje: arrepiéntanse, es decir, desen cuenta que están mal y conviértanse, empiecen a caminar en una dirección distinta. Y hoy es un día para eso. Hoy es un día para meditar, pensar. Vamos a compartir la cena del Señor. Si estás en tu casa, busca el pan, busca el jugo. Vamos a compartir la cena del Señor. Y un momento para arrepentirnos, para pensar: ¿estoy haciendo algo por mi propia cuenta? ¿Estoy viviendo como me da la gana? ¿Estoy poniendo excusas para vivir en pecado? Porque a veces ponemos excusas. Somos débiles, cierto, pero mi amado hermano, la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Si hay un pecado que te está venciendo, dale batalla. Dale batalla hasta que lo venzas. No te doblegues, no te acostumbres. Dale batalla, toma decisiones. Toma decisiones. Y aunque cuesten, claro que van a costar. Hay decisiones que te van a costar, pero es por amor al Señor. A Pablo, si él predicaba la palabra, lo agarraron latigazos por predicar la palabra. Y no por eso él dejó de predicar. Bueno, hay situaciones que el Señor permitirá que suframos un poco, pero no por eso te vas a quedar. Uno sufre cuando deja un pecado, y puede que sufra, sobre todo los que son pecados de vicios, que a lo mejor lo necesita uno, o tiene la droga o el sexo, ¿no es cierto?, ilícito, no el sexo normal, no el sexo permitido por el Señor, sino el que no es permitido. Bueno, puede que haya un sufrimiento, haya una lucha, haya un tormento, pero hay que resistir al diablo y él va a huir. Hay que resistir y hay que vencer. Entonces hoy vamos a arrepentirnos. Si estás aquí por primera vez, me gustaría que aceptes a Jesús y entres bajo el señorío del Señor y te conviertas en un hijo o una hija de Dios. Allí al fondo creo va a haber alguien en esa esquina, en ese room, donde el Señor puede, ahí va Gustavo. Si estás aquí por primera vez, si has venido con alguien, me gustaría que por favor te acompañe hasta el rinconcito y puedas entregarle tu corazón a Jesús y puedas nacer de nuevo. Y si no, que allí en el lugar donde estás, si estás aquí, ya somos todos de la casa, quiero que cierres tus ojos y pienses un momento si has dejado entrar la tibieza en tu corazón, porque eso te habilita también para escuchar falsos profetas. Si hay pecados que estás permitiéndote y lo estás tolerando y estás dejando que te venzan y no le estás dando batalla. Si le estás dando batalla, buena hora, seguí peleando hasta que lo venzas. Pero si ya te has rendido y decís: bueno, no puedo, quiero decirte que sí podés en Cristo, que Dios te va a levantar. Quiero decirte que puedas hablar con Dios allí. Hoy este año vas a declarar que el fruto de la santificación será abundante en tu vida, que vas a despojarte de hipocresía, de murmuración, que vas a santificarte. Declara conmigo: Señor, este es un año donde tu palabra me dice que tendré fruto abundante. Yo declaro que la santificación será una realidad en mí, un fruto abundante, un fruto para tu gloria, porque esa es tu voluntad. Hoy recibo este pan de tu mano y creo que al comerlo estoy haciéndome uno con vos y fortaleciéndome para poder vencer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero que tomes el pan. Jesús dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y tenemos que pensar en la cruz y alegrarnos de que Jesús pagó un precio tan alto por nosotros. Y saber que el Señor con ese sacrificio nos dio la posibilidad de vivir en el reino de Dios, un reino de amor, de poder, de virtud. Y hoy al comer este pan nos hacemos uno con el Señor. Como el pan es absorbido por nuestro cuerpo, así nosotros nos hacemos uno con el Señor. Señor, gracias. Recibimos este pan
y lo comemos en memoria tuya. Amén. Jesús dijo también: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Jesús tiene un poder tan extraordinario. Una gotita de su sangre te limpia la mente, te limpia el alma. Una gotita de su sangre nos sana el cuerpo. Una gotita de su sangre nos protege de los ataques del enemigo. Y nosotros hoy vamos a conmemorarla y vamos a creer que al beber esta copa, la sangre de Jesús es eficaz en nosotros. Señor, gracias por esta copa, la bendecimos y declaramos que por tu sangre fuimos comprados, sanados, liberados y bendecidos. Hoy la bebemos en memoria de ti y declaramos que el pecado ha sido cubierto por tu sangre. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que levantes tu mano un momento y permitas que esa naturaleza espiritual que Dios te ha dado pueda fluir en ti, te fortalezca. Que hoy sea fortalecido con poder. No vas a mirar tus debilidades, sino vas a mirar la fortaleza del Señor. Vas a creer que vas a salir adelante. Vas a creer que te vas a levantar. Vas a creer que sos un discípulo del Señor. Y que aunque te has caído 1000 veces, 1001 te levantas y te levantas. Porque Él te ha llamado, te ha escogido, y mientras estés aquí en esta tierra, tienes oportunidad. Que no vas a escuchar a esos falsos profetas que te tratan de apagar la fe, que tratan de desviarte y de cerrar el cielo delante de ti. Señor, gracias. Yo oro hoy por mis hermanos para que tu Espíritu Santo pueda fortalecerlos, llenarlos, que salgan de aquí limpios por la sangre de Jesús, con fe, con ánimo, con la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, que ellos tengan la certeza de que vos los amás de tal manera que lo vas a guardar de todo mal, aún de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos hermanos, de falsos maestros, que ellos no van a fallar, y que el día que lleguen a tu presencia tú le dirás: sí que te conocí porque vi que quisiste hacer la voluntad de mi Padre, vi que trataste de vivir la vida que yo te di, vi que trataste de caminar, de ser mi discípulo, de que no quisiste hacer tu voluntad sino que intentaste hacer la mía. Gracias, Señor. Yo declaro que eso es una realidad en cada persona y que se activa, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para vivir una vida agradable a ti. En el nombre precioso de Jesús. Oh, gloria a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Cantamos esta canción un momento. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh,
sangre